¿Cuál es el perfil típico del español que invierte en criptoactivos? ¿Es joven o es adulto? ¿Vive con sus padres o está emancipado? ¿Posee sofisticación financiera o es un analfabeto financiero? ¿Tiene visión de largo plazo o busca especular en el muy corto plazo? Responde a todas estas preguntas un reciente informe del Banco de España sobre el perfil inversor en criptoactivos. Veámoslo. ¿Cuál es el perfil de aquellos españoles que invierten en lo que suele denominarse criptoactivos? Un reciente informe del Banco de España trata de arrojar luz sobre esta cuestión para, a su vez, permitirnos vislumbrar cuál puede ser su evolución futura dentro de España. Primer dato relevante: el porcentaje de hogares españoles que invierten en criptoactivos sigue siendo muy bajo. Según el Eurobarómetro, en el año 2023, solo el 4% de las familias españolas posee algún criptoactivo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el ritmo de penetración está siendo aparentemente muy acelerado. Según Space, en el año 2022, solo el 4% de las familias españolas poseían criptoactivos, un dato idéntico al que estimaba el Eurobarómetro, pero para el año 2024, es decir, apenas 2 años después, ese porcentaje se había más que duplicado hasta el 9%. A día de hoy, por tanto, podríamos decir que probablemente alrededor del 10% de las familias españolas, 1 de cada 10 hogares, posee algún criptoactivo. Segundo dato relevante: entre los hogares españoles que sí invierten en criptoactivos, esa inversión suele ser bastante pequeña o minoritaria. El 80% de los hogares que invierten en criptoactivos poseen menos del 10% de su patrimonio financiero neto en este tipo de inversiones. Por tanto, aunque antes decíamos que el ritmo de penetración de este nuevo tipo de inversiones está siendo muy rápido, lo está siendo desde un punto de vista extensivo, es decir, cada vez más españoles poseen algún criptoactivo, pero la penetración intensiva, cuántos criptoactivos posee cada español, qué porcentaje de su riqueza financiera está materializada en criptoactivos, sigue siendo escasa. Ahora bien, para un reducido porcentaje de hogares, alrededor del 0,6% de todos los hogares españoles, o entre el 6 y el 10% de los hogares que invierten en criptoactivos, para un porcentaje muy reducido de hogares, unas 130.000 familias, el peso de los criptoactivos en su patrimonio financiero sí es muy sustancial e incluso mayoritario. Es decir, que sí hay algunos ámbitos de la población española donde el grado de penetración de la inversión en criptoactivos es muy importante. En tercer lugar, ¿cuáles son las características sociológicas más habituales de aquellos españoles que invierten en cierta medida, no necesariamente aquellos que invierten casi todo su patrimonio, sino que invierten en cierta medida en criptoactivos? Pues de entrada suelen ser personas con una edad más baja que el promedio de la población. Más de la mitad de los inversores en criptoactivos son personas con menos de 35 años. A su vez, también son mayoritariamente hombres. 3/4 partes de los inversores en criptoactivos son de sexo masculino. Y por último, también suelen ser personas con un nivel educativo más alto que el del conjunto de la población. Alrededor del 35% de los inversores en criptoactivos tienen al menos estudios universitarios, frente al 25% de la población que no invierte en criptoactivos. Pero quizá, en cuarto lugar, lo más interesante de este informe del Banco de España sea el perfil financiero que elabora respecto a las personas que invierten en criptoactivos. El 72% de aquellos que invierten en criptoactivos se declaran amantes del riesgo, es decir, no tienden a rehuir los activos volátiles, sino que abrazan la volatilidad. Les gusta poseer activos volátiles. Se trata de un porcentaje 30 puntos superiores al del resto de la población. A su vez, suelen ser personas que tienden a responder más correctamente preguntas sobre educación financiera. Por tanto, en su mayoría, no son individuos iletrados, sin conocimientos en finanzas, que no sepan lo que hacen, sino personas que, correcta o incorrectamente, están tomando una decisión financiera de manera más o menos consciente. Es más, quien invierte en cripto suele invertir también en otros activos financieros potencialmente volátiles.
Por ejemplo, la probabilidad de invertir en cripto correlaciona positivamente con la probabilidad de invertir en acciones o de invertir en fondos. Por tanto, no se trata de que se invierta en cripto o en bolsa, sino que en muchos casos se invierte en cripto y en bolsa. De hecho, a su vez, todas estas características van de la mano de un perfil financiero autoconsciente. Los inversores en criptoactivos tienden a declarar que dedican abundante tiempo a ocuparse de su situación financiera porque además planifican su futuro financiero a largo plazo. Lo cual, por cierto, también pone de manifiesto que muy probablemente no sean personas que mayoritariamente busquen dar el pelotazo a corto plazo, sino que están pensando, como digo, en su enriquecimiento progresivo en el muy largo plazo. Es más, son personas que no tienden a financiar su gasto en consumo a crédito, lo que también pone de manifiesto una cierta sofisticación financiera o al menos un cierto sesgo hacia el ahorro presente en lugar del consumo presente, incluso a crédito. Y por último, si bien se muestran satisfechos con su situación financiera, en el sentido de que no pasan apuros, tienen ambición de mejorarla. Es decir, no pasan carestías, pero no se contentan con lo que ya tienen. Ahora bien, de todas estas características que he resumido sobre los inversores en criptoactivos y que se recogen en este informe del Banco de España, hay una que los medios de comunicación han decidido destacar de manera predominante. Pero antes de desvelarla y de reflexionar sobre ella, permitidme que os recuerde que si queréis incorporar criptoactivos a vuestro patrimonio financiero, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo. Venga es una plataforma española de intercambio de criptoactivos regulada como proveedora de servicios de activos virtuales por el Banco de España. Es decir, que se trata de una plataforma que el regulador español considera segura y confiable. Y en este sentido, su principal ventaja frente a otras muchas plataformas de intercambio de criptoactivos es su simplicidad y cercanía. Por un lado, al registrarte en Venga obtendrás un IBAN europeo, lo que significa que podrás transferir fondos a esta plataforma como los transfieres a cualquier cuenta corriente de cualquier banco europeo. Por otro lado, la plataforma ha sido diseñada en idioma nativo español y con una estructura que resulte muy fácil de comprender, para de esa manera simplificar la operatoria, incluso para personas que nunca han invertido en criptoactivos. Además, y para celebrar el lanzamiento de los nuevos productos Earn de Venga, ahora mismo en Venga están ofreciendo una promoción por tiempo limitado, hasta este próximo 31 de enero o hasta que se completen las plazas, lo que primero de todo ello suceda, por la cual los usuarios pueden bloquear durante un periodo de 90 días sus criptoactivos, sean estos Bitcoin, Ethereum, Link, etc., por un importe máximo de 20.000 euros por moneda y usuario, a cambio de una rentabilidad anualizada del 15%. Si quieres obtener más información sobre Venga y sobre esta oferta de tiempo limitado, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y cuál es esa característica sociológica que muchos medios de comunicación han decidido destacar respecto a los inversores en criptoactivos? Pues que muchos de ellos siguen viviendo con sus padres. Esto podríamos pensar que en buena parte es una consecuencia de la reducida edad de los inversores en criptoactivos. Si más de la mitad de los inversores en criptoactivos tienen menos de 35 años y hasta 3/4 partes de los inversores en criptoactivos tienen menos de 45 años, es lógico que dentro de este grupo demográfico haya un mayor porcentaje de personas que viven con sus padres que entre los que no invierten en criptoactivos. Sin embargo, esta diferencia se mantiene incluso cuando comparamos a los inversores en criptoactivos con el grupo demográfico de menos de 45 años. Entre los menores de 45 años que no invierten en criptoactivos, solo el 16% de la población sigue viviendo con sus padres. Pero entre los menores de 45 años que sí invierten en criptoactivos, el 33% de la población, el doble, sigue viviendo con sus padres. ¿Y qué relevancia puede tener este dato? Pues desde mi punto de vista, muy poca, al menos desde el enfoque que se le ha pretendido dar en los medios de comunicación. Básicamente que el inversor en criptoactivos no se ha enfrentado al mundo real
sino que sigue cobijado en el hogar de sus padres. Ya hemos visto que esto no tiene ninguna base en función de todas las otras características sociológicas y financieras que hemos descrito del perfil de inversor de criptoactivos. Además, no perdamos de vista que aunque el porcentaje de personas que invierten en criptoactivos y que viven con sus padres supere al de personas que no invierten en criptoactivos y siguen viviendo con sus padres, la mayoría de inversores en criptoactivos, 2/3 de todos ellos, no viven con sus padres. Es más, aunque no poseemos datos desagregados, todo apunta a que se trata de un efecto composición. Aunque dentro del grupo menores de 45 años haya más personas que vivan con sus padres entre los inversores de criptoactivos que entre los no inversores de criptoactivos, parece bastante obvio que la edad media dentro del grupo de menores de 45 años que invierten en criptoactivos sigue siendo muy inferior a la edad media de personas menores de 45 años que no invierten en criptoactivos, con lo cual tiene pleno sentido que un porcentaje mayor siga viviendo con sus padres. Si dentro del grupo de menores de 45 años que se invierten en criptoactivos hay muchas más personas con 18, 20 o 22 años que dentro del grupo menores de 45 años que no invierten en criptoactivos, pues entonces, lógicamente, el porcentaje dentro del primer grupo de personas que vivan con sus padres será mayor al segundo. Con todo, esta menor edad media del inversor promedio en criptoactivos y la mayor probabilidad de que viva con sus padres, sí podría tener alguna implicación financiera de cara al futuro. En el informe del Banco de España, por ejemplo, se plantean qué sucederá con las inversiones en criptoactivos de esta parte de la población una vez maduren, es decir, una vez envejezcan, y sobre todo una vez se emancipen y dejen de priorizar sus finanzas personales para pasar a ocuparse de las finanzas familiares. En ese caso, el inversor actual en criptoactivos seguirá invirtiendo tanto en criptoactivos o se volverá más adverso al riesgo, más conservador y por tanto tenderá a alejarse algo más de los criptoactivos? Pues desde luego es una pregunta relevante que podría añadir algo de sombra al horizonte futuro en criptoactivos. Sin embargo, si al mismo tiempo tenemos en cuenta que el porcentaje de penetración de este tipo de activos, de este tipo de inversiones entre el grueso de la población sigue siendo muy escaso, el 90% de la población española no invierte en criptoactivos y el 80% del 10% que sí invierte muy poco en criptoactivos, entonces este efecto probablemente sea marginal y quede más que potencialmente compensado con la expansión futura del mercado de los criptoactivos. Vamos, que si alguna lección de futuro podemos extraer de este informe es que todavía queda mucho por madurar en el mercado de criptoactivos. Queda mucho por madurar entre los jóvenes que hoy están invirtiendo en criptoactivos y sobre todo queda mucho por madurar entre la mayoría de la población española que todavía no tiene absolutamente ninguna exposición a los criptoactivos.